Hola, hoy día estamos con Golber Mayol. Si no lo conoces, hoy te lo voy a presentar. Y si lo conoces, hoy vas a saber mucho más de él y todo lo que tiene para enseñar. Golber tiene muchísimos títulos, estudios y experiencia que hoy día quiere poner a tu servicio, que quiere entregarte esas gotitas de conocimiento. Golber es abogado en su país, tiene 2 maestrías, liderazgo, mentor, es broker de real estate, también es un broker de mortgage. Sí, También, loan officer. Sí. También es profesor, tiene una academia de real estate, o sea, la lista es muy larga. Pero más que hablar de los títulos que Golber tiene, hoy día quiero que él nos cuente cómo nos puede ayudar en nuestra vida, en tu trabajo, y cómo los programas que él tiene en su academia son los que necesitas para avanzar. Ok. Gracias por la invitación a este podcast. Y lo que queremos es darle herramientas a todos ustedes que están allí, porque sin lugar a dudas estoy convencido, que no hay duda, estoy convencido que si usted se profesionaliza en este país, si usted saca una licencia, la vida y sus finanzas van a mejorar exponencialmente. Va a dar el famoso salto cuántico, ese del que yo hablo en la academia, Quantum Real Estate Academy. Entonces, el tener una licencia en general en este país es garantía de que tú vas a tener un éxito y que vas a tener una profesión y una fuente de ingresos sin llevar a los extremos y a los límites del esfuerzo físico, ¿verdad? Porque muchos inmigrantes llegan y entonces llegan trabajando en construcción, trabajando en actividades que desgastan mucho y que impactan en la salud. Porque por error muchas veces te dicen que ese es el único camino, o sea, tú tienes que llegar a este país, como que la ruta obligada es que tienes que estar en construcción, que tienes que lavar platos, que tienes que limpiar. Y hay un tema interesante, porque es un tema de programación. Ajá. Dentro de la formación que yo tengo, también tengo una formación en el área de la neurociencia. ¿Y qué vemos allí? Nosotros fuimos programados a que, bueno, hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente, tienes que sufrir, tienes que trabajar para tener éxito en la vida o para poder generar dinero o generar riqueza, y resulta que no es así. Este país te permite la oportunidad, si obtienes una licencia, de obtener una fuente de ingreso, y esta fuente de ingreso sea consecuente con tu esfuerzo, con la inversión de tu tiempo y con la inversión de tu conocimiento. Cuando llego a este país, dentro de la industria de real estate, a mí me pareció maravillosa la industria. ¿Por qué me identifico tanto con la industria inmobiliaria? Porque me di cuenta de que la industria inmobiliaria, entenderla es entender la esencia del país. Ajá. En los Estados Unidos, para usted comprender cómo funciona en lo financiero, en lo económico, hay que entender la industria real estate. Y no menos cierto, ella la muestra un botón, tienes el hecho de que los grandes millonarios de este país indudablemente terminan con recursos y activos dentro de la industria inmobiliaria. Desde el presidente actual de la República que tenemos en los Estados Unidos hasta cualquier importante inversionista en este país está vinculado al mundo inmobiliario. Así que real estate es un universo que sin lugar a dudas puede transformar tu vida. Si pudiéramos definir a Golber en una frase que no sea de currículum, dejemos atrás los títulos, ¿cómo podríamos definir a Golber para quien no te conoce? Me gusta esa parte. Una frase que es un reto en los tiempos que vivimos, que me gustaría como definirme como auténtico. La autenticidad es el reto que tenemos todos los seres humanos en esta vida, en este mundo de la inteligencia artificial, de las redes. Al final terminamos desconociendo a quién tenemos al lado. Hay un mar de información con 3 centímetros de profundidad. ¿Ve qué interesante esta frase? Hay un mar de información con 3 centímetros de profundidad. No estamos siendo verdaderamente auténticos. Hay mucha incongruencia entre lo que decimos en las redes y lo que hacemos en la realidad. Entonces, si hay una frase que tuviera que definirme, me gustaría ser auténtico. ¿Qué parte tú eres oriundo de Venezuela? Allá tenías un título de abogado, ¿cierto? Experto en manejo de crisis. ¿Qué parte de tu vida en Venezuela que te trajo acá a Orlando es la enseñanza que te dejó el echar raíces en este país? Emigrar siempre es un proceso sumamente interesante. Es
es una decisión de valientes. Yo creo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando van a hacer los cursos a la academia que nuestros cursos, más que un curso de real estate, es un curso de crecimiento y desarrollo personal. Ajá. Y emigrar, sin lugar a duda, es de valientes. ¿Qué aprendí? Lo primero que te puedo decir es que tenemos un error de concepto muy fuerte los inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es? Que decimos mucho, yo emigro y yo empiezo desde cero. Ajá. Entonces, eso es un error que hay que reprogramar ese concepto, porque usted cuando emigra no empieza desde cero. Yo recién bajándome del avión, ¿qué hice? Evalué mi título como abogado, evalué mi maestría en orientación de la conducta, es decir, que mi condición de orientador, de mentor, no es un capricho, no es un hobby, es que yo tengo una formación académica, la cual evalúo recién llegando a los Estados Unidos. Me hacen la evaluación, cuya inversión lo que cuesta son $150, y no tienes que hablar para que una empresa te evalúe tu título. Lo primero es que me llega sendo documento que dice: señor Goldberg Mayor, usted es considerado en los Estados Unidos como un máster en ciencia, mención orientación de la conducta humana. Entonces eso te da una sensación de seguridad. Entonces cuando yo oigo a alguien que me decía, no Goldberg, pero es que tú te vienes a este país, comienzas desde cero. Y le digo, pero ¿cómo que comienzo desde cero cuando ya yo tengo una maestría avalada en este país o evaluada en este país? Eso me generó mucha confianza, al extremo de que yo dije, entonces yo voy a seguir en lo que venía haciendo en mi país. En mi país era abogado, especialista en resolución de conflictos, que es un área de la orientación, y aquí termino haciendo lo mismo, pero dentro de la industria de real estate, creando una academia formal en los Estados Unidos, y todo es producto de ese entender de que nuestro background que traemos de nuestro país original, ese background aquí tiene un peso específico y no lo pierdan. ¿Y la experiencia? La experiencia, porque nosotros no comenzamos desde cero, comenzamos desde nuestra experiencia. Así es. Y fíjate que el fenómeno es tan poderoso, que ojalá comenzáramos desde cero. ¿Tú sabes por qué? Porque si comenzáramos desde cero, bueno, yo hablar un inglés fluido. Claro. Sí, porque no tuviéramos los prejuicios ni los retos de después de los 50, de los 60 años tratar de aprender un idioma. Ajá. Pero precisamente porque no comenzamos desde cero, es que nuestro background nos cuesta superar ahora toda esa educación, toda esa formación en este país. Que es lo que no le pasó a nuestros hijos. Claro, pues a nuestros hijos sí fue más fácil. Ajá. Y si comenzáramos desde cero, también nos adaptáramos a la cultura. Entendiéramos porque un americano un buen día te pasa por un lado y te saluda, otras veces no te saluda. Entonces uno lo puede ver mal o bien, pero entiende que es un tema cultural. Y esa es la ventaja. Entonces no comenzamos desde cero, y eso me ayudó a mí a valorar todo el background que traía de mi país de origen. Bueno, creo que eso tiene que ver un poco con la siguiente pregunta que tenía para ti. ¿En qué minuto te diste cuenta que tener éxito aquí no era suerte, sino que era tener un método, un plan? Sí, sin lugar a dudas que la metodología es vital, la disciplina es vital. Yo creo que la clave para tener éxito son las 3 P: pasión, paciencia y perseverancia. Es decir, debo ser perseverante en el tiempo, debo tener la calma y la paciencia que esto representa, y sobre todo la pasión. ¿Y qué es la pasión? Ese nivel más elevado de motivación. Porque una cosa es motivación, yo te hago un evento y los alumnos vienen a mi evento y salen motivados, y una música de, tú sabes, todo fuerte. Bueno, ok, hay una motivación, pero esa motivación en lo que sale de ese salón desaparece. Claro. En cambio, la pasión es un nivel de compromiso más elevado que la motivación, y se va a mantener en el tiempo. Esos 3 elementos son importantísimos tenerlos presentes a la hora de desarrollarte. Y lo otro, entender el concepto de éxito. Ajá. Que esto es algo que también hay que filosofar un poquito, porque en este país, más que tal vez en países latinoamericanos, pero en los Estados Unidos, el concepto de éxito está fundamentado en el tener. Qué interesante. Uh-huh. Es decir, si yo tengo un carro último modelo, un Lamborghini, entonces ya inmediatamente quien ve a Goldberg Mayor dice, mira, Goldberg Mayor anda en su Lamborghini, ese tipo tiene éxito. Porque el éxito está asociado a cuánto tú tienes, cuánto tú ganas, en función de eso eres exitoso. Eso es un concepto que también, como mentor, como educador, he tratado de reinventar en mis alumnos. Porque son las cosas que se ven.
Sí, pero cuando tú, por lo menos yo tuve la experiencia de trabajar con personas en mi país de origen, empresarios de mucho poder económico, como asesor, como abogado, como orientador, y yo veía que esta gente tenían aviones privados, poder, el Lamborghini, el asunto, pero qué tanto eran ellos exitosos en su vida diaria, qué tanto exitosos, entonces eran personas con crisis, con situaciones conflictivas, con familias disfuncionales. Entonces hay que reinventar el concepto de éxito. Ahora, cuando tú ves el éxito bajo la línea de pensamiento de que lo que importa en primer lugar es ser, es cómo soy yo hoy. Es decir, yo hoy sin el Lamborghini, ¿cómo soy? Soy feliz, me siento bien con lo que hago. Entonces, ¿qué tiene que ver el éxito con la felicidad? Wow, mire, la felicidad es la satisfacción del ser, mientras que las personas confunden felicidad con bienestar. ¿Qué es el bienestar? Y ahí es donde viene el tener. El bienestar es la satisfacción del tener, la satisfacción de los sentidos. Ejemplo, tú te compras la cartera de Louis Vuitton y entonces hay una sensación de felicidad, hay una dopamina, hay una satisfacción. Eso es bienestar. ¿Pero qué satisfaciste ahí? Los sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el tengo la cartera, el abrazo, hasta ahí. Pero el bienestar es transitorio. Cuando ya pasan 2 meses con esa cartera, bueno, ya la cartera está por allá, llevando polvo en una esquina, se la vuelven a poner el próximo año. Entonces, muchas veces confundimos bienestar con felicidad. Pero la felicidad es la satisfacción no de los sentidos, sino del ser humano. Cómo yo como ser humano me siento, cómo me siento en mi hogar, en mi casa. Es un tema bien filosófico, pero siempre estoy tratando de que mis alumnos, mis mentees, que así se les dice a los alumnos, estén pendientes de enfocar. Porque lo importante es que cuando la persona transforma en la felicidad asociada al tener y la lleva la felicidad asociada al ser, viene un cambio dramático en la personalidad. A las damas les cambia la tersura de la piel, los dientes empiezan a verse blanquitos, el cabello, porque generan colágeno natural. Entonces es importante ese rescate y es lo que trato de hacerlo en mi mentoría. Como dice Tony Robbins, el nivel de felicidad no tiene que ver con el nivel de problema, ¿no? Bueno. Es una opción para muchos, en muchas situaciones, es una opción para ti sentirte o no sentirte feliz en esa situación. Sin lugar a dudas que la satisfacción personal y la paz que tú puedes respirar. A mí alguien me decía, Goldberg, ¿tú te sientes feliz aquí? Cuando yo llegué y yo le decía, mira, yo me siento feliz aquí. Si me tengo que ir mañana a España, me sentiría feliz en España. Si me tengo que regresar a Venezuela, me sentiría feliz en Venezuela. Porque la felicidad no es un tema de ubicación geográfica. No, la felicidad es un tema de decisión interna. Cuando tú decides ser feliz, es sin lugar a dudas una de las principales virtudes que puede tener el ser humano, tomar esa decisión. ¿Qué cosa te ha tocado aprender a la fuerza? Que hoy día te la puedes enseñar a tus alumnos, a tus mentores, a tus mentis. ¡Wow! Buenísima esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque a la fuerza he tenido que aprender a estudiar y a sacar licencias en este país. Y este país tienes tú que desarrollar, todo lo que tú vayas a hacer en este país, tienes que presentar una licencia, hay que hacer un examen. Y el examen lleva consigo una ubicación, lleva consigo un problema emocional muy fuerte. Cuando nosotros decimos examen, nuestro sistema nervioso central se pone en estado ¿de qué? De alerta. Hay una alerta, hay un examen, porque te remontas a cuando estabas en primaria, bachillerato, universidad. Y en este país eso ocurre muchísimo. Si yo quería ser instructor de real estate, tengo que hacer un examen. Si yo quería ser broker, loan officer, tengo que hacer un examen. Y si yo quería ser realtor también, en definitiva, había que a la fuerza entender, bueno, esto es lo que hay, yo tengo que esforzarme y adaptarme al modelo del país que estoy visitando. En consecuencia, ese ha sido el reto más importante y lo superamos. Bueno, creo que eso tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué creencia que traías arraigada tuviste que dejar para poder crecer y llegar donde estás hoy día? Wow, excelente pregunta. Tiene que ver con mi filosofía de vida. A veces aquí hay que ser muy estructurado.
aquí hay que tener un vision board, hay que tener, sí. Sí. En Latinoamérica somos más improvisados, aquí hay que llevar una agenda. A mí me ha costado mucho manejar una agenda y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces eso ha sido un reto que he tenido que superar. En Latinoamérica era más improvisado, aquí también tienes la parte de la tecnología. Eso ha sido otro reto que hemos tenido que enfocar. Bueno, y nos pasa a todos de no quedarnos tampoco a la deriva, ¿no? Sí, hay una frase que a mí me gustó, que me ayudó. A mí me encantan mucho las frases cuando cuando las internaliza y verdaderamente las pone en práctica. Porque yo decía, tengo que aprender el tema de las agendas, tengo que dominar el idioma, tengo que entender que este es un país que son cuadrados en las normas y que esas normas no te puede salir de la raya. Y tú sabes por qué lo aprendí, por una frase. Y una frase que a mí me gustó mucho, que dice, si tú no te profesionalizas, si tú no te adaptas a los cambios, vas a ser el profesional o vas a ser el profesional que no se adapta a los cambios, vas a ser el más sabio de un mundo que ya no existe. Entonces yo tenía que necesariamente adaptarme a estos cambios, porque eso está pasando. En la industria de real estate hoy día hay brokers que fueron exitosos hace 15, 20 años. Ajá. Hoy día se les ve que me dicen, Goldberg, ha mermado mucho mi producción. Y yo le digo, bueno, porque es que ahora tú eres el más sabio de un mundo que ya no existe. Los dinosaurios del real estate. Okay. Esos dinosaurios del real estate requieren de que hay que actualizarse. Y como siempre le he dicho, la especie más poderosa no es la que sabe más, ni es la especie que es más fuerte. La especie que subsiste, que vive, que prevalece, es la especie que mejor se adapta a los cambios. Bueno, porque los cambios no son los que te dejan afuera, sino que tú decides quedarte afuera por los cambios. Sin lugar a dudas, el sistema te brinda las herramientas para tu entrar. El tema es que los seres humanos se aíslan, se autocensuran. Yo siempre lo pongo el ejemplo de la hoguera. La palabra hogar viene de hoguera, del calor de la familia. Ajá. Entonces yo muchas veces le digo a mis alumnos, acércate al calor de la hoguera. Pero eso, mira, si tienes una duda, llama. Si eres un agente, si necesitas una asesoría financiera, pero tienes que acercarte al calor de la hoguera, porque la dinámica de este país es necesario de que tú tomes la iniciativa, de que tú seas proactivo y decidas incorporarte. Pero si te aíslas, ahí es donde viene el problema. Y uno de los retos, a mí me tocaba asesorar a empresas de brokeraje inmobiliario, que he tenido la oportunidad, y yo les digo a ellos, mire, el principal riesgo que tienen con los agentes de real estate, tanto que yo lo formo en la academia, como broker que soy también de la industria, es que me doy cuenta de que hay una expresión en África que demuestra todo lo que está pasando. Y la expresión dice algo más o menos así: aquel niño que no es abrazado por la aldea, cuando crezca encenderá la aldea para sentir calor. Qué interesante, ¿no? Entonces el broker tiene que buscar abrazar a ese agente de real estate, el mentor tiene que buscarlo y abrazarlo, y el reto más grande es que el alumno, el agente se separa de la hoguera. Y la hoguera, de ahí viene la palabra hogar, es ese fuego que la familia se reúne alrededor y lo mantiene calientito en el peor de los inviernos. Y esa hoguera, el reto de nosotros, tanto como profesionales como familiares, es hacer que siempre nuestros hijos o nuestro entorno se acerque a la hoguera. Creo que si un agente, un brokeraje o una empresa logra que su equipo se incorpore a ese calor de la hoguera y los tiene cerca, puede desarrollar muchas cosas importantes. Porque en algún minuto ahora se creyó que no era necesario estar en grupo para poder triunfar, y yo creo que es algo que se está cambiando nuevamente. La gente está buscando otra vez lo que tú dices, eso del calor de la hoguera. Pero si pudiéramos definir para ti la filosofía del real estate, ¿cuál es? En una frase. Wow, en una frase es una pregunta súper interesante, porque el real estate, la principal fuente para mí importante es el conocimiento, porque el real estate es muy extenso. El que piensa que el real estate es vender una casa está viendo un árbol, una matita en un inmenso bosque. Ajá. Literal.
Entonces, esa visión tan reducida, tan miope, el no ver más allá de un árbol, de un arbusto, cuando hay un universo, entonces el conocimiento debe ser la piedra angular dentro de la industria de real estate. El conocimiento. Después hay hay muchos otros factores, pero el conocimiento, si tú me pides, es lo que enriquece. Y si quisiera una segunda, sería el pensamiento crítico. Okay. Un agente de real estate tiene que tener un pensamiento crítico. Tomar decisiones. Tiene que reflexionar, entender si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Hay una palabra maravillosa que los invito a que la analicen que se llama la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es pensar sobre lo que pensamos. Es decir, yo elijo un broker, pero este broker en realidad está haciendo lo que yo quiero, el entorno me gusta, se parece a mí este entorno. Pero si tú no piensas, si tú no estableces un pensamiento crítico, un sentido común yendo más allá de lo básico, tú te vas a conseguir con que vas a empezar a sentirte incómodo, no te va a gustar la carrera. Entonces al final no es el entorno, no es el brokeraje, eres tú, porque no has podido pensar sobre lo que tú piensas. Esa metacognición hay que desarrollarla y eso es lo que hacemos en Quantum Real Estate Academy y es lo que hacemos como mentores, que es nuestro equipo. ¿Qué es lo que más te preocupa de cómo se está educando hoy día en el real estate? Volvemos a caer, Ajá. tengo que ser coherente con esto. El tema del mercantilismo, Okay. el tema del tener. Si yo soy un top producer, si yo vendo bastante dinero, en consecuencia soy exitoso, independientemente de si hay ética de por medio o no. Y ahí es donde viene el tema. ¿Qué es lo que más me preocupa dentro de la industria? La pérdida de la ética. Okay. Los agentes de real estate tenemos que formar parte voluntariamente, pero la gran mayoría, cerca de 1.400.000, y en el estado de la Florida hay cerca de 200.000 agentes de real estate inscritos en la Asociación Nacional de Realtors. ¿Y qué dice la Asociación Nacional de Realtors? Su principal fuente de inspiración y filosofía es la ética profesional. Entonces, si tú me preguntas sobre cuál es el reto para un agente de real estate, es tener ética. La ética, y Goldberg, ¿cómo se define la ética para ti? Bueno, la ética es, en términos muy pragmáticos y muy simples, es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Viste qué interesante? Entonces muchas veces me dice un alumno, un realtor, me dice, profesor, me está pasando esta situación y usted cree que estoy actuando ética o no. Bueno, hay un manual de ética que te da la asociación, pero si quieres todavía ver la ética desde lo filosófico, ¿a ti te gustaría que a ti te dieran esa respuesta que tú le piensas dar a él? Entonces la persona empieza a pensar sobre lo que piensa. Y dice, oye, ¿verdad que no me gustaría? Si yo fuese esa persona, no me gustaría que mi realtor hiciera tal y cual cosa, ¿no? En consecuencia, ojo con eso, porque esa es la parte más angular que hay que analizar, la ética profesional. Bueno, metámonos entonces ya en esto del real estate, con tu experiencia, ya como agente inmobiliario, luego como broker y luego como profesor y dueño de la academia. ¿Cuál sería el error número 1 que más dinero le cuesta a una persona que quiere comprar una propiedad? El desconocimiento. Impresionante que tanto uno, por una parte, el profesional del real estate debe dominar, como te dije, muchos temas legales, un tema vital que debe saber. No es que tenga que invadir el campo legal, no, pero sí tiene que entender conceptos básicos, estructuras que ya están establecidas, que uno las enseña en el prelicencia. Y el consumidor, lamentándolo mucho, a pesar de que es la inversión más importante que el 90% de las personas va a hacer en su vida, que es una inversión de comprarte una propiedad que redondea los $500,000, la persona no se educa, no se profesionaliza, no se informa. Y me ha pasado que he tenido clientes que le digo, mira, yo te voy a explicar cómo podemos agarrar esta vivienda, pagar menos taxes de esta manera, te empiezo a hablar, si la vas a vender, cómo te vas a ahorrar impuestos. No, Goldberg, no me expliques mucho, que yo no quiero saber mucho de eso, a mí eso no me interesa. Le dije, sí, pero es que estamos hablando de miles de dólares, millones de dólares, y son cosas sencillas, cosas como el homestead exception, el registrar tu vivienda como vivienda principal, eso es algo tan sencillo que en 5 minutos lo haces en internet.
pues resulta que eso muchas personas no lo están haciendo y están perdiendo cualquier cantidad de dinero y cualquier cantidad de derechos que son importantísimos tener en cuenta. Entonces, yo diría eso, el desconocimiento. Usted va a invertir en una propiedad, usted va a hacer cualquier negocio, usted debe dejarse asesorar por una persona que tenga las herramientas y que tenga sobre todo el conocimiento actualizado que le permita a usted hacer una inversión segura. Usted tiene que involucrarse, sin lugar a dudas. ¿Qué mito existe para los compradores de vivienda que tú no te has cansado de repetir de que no es así? El mito de que comprar la primera vivienda es preferible estar rentado. Okay. Sí me sigue, ese es un mito de que mucha gente... todo el mundo me ha dicho que es preferible rentar que comprar, es preferible rentar que comprar. La respuesta es si se trata de tu primera vivienda, y aquí hay que hacer el énfasis, y aquí hay que poner el énfasis. Si te trata de tu primera vivienda y se dan supuestos tales como tienes intenciones de vivir ahí más de 5 o 6 años, vas a desarrollar tu grupo familiar en ese entorno y todo esto, sin lugar a dudas que es un mito que hay que romper. Si usted está en capacidad de repagar una deuda, es decir, de aprobar un préstamo inmobiliario y es su primera vivienda y la vamos a registrar como vivienda principal, es preferible 1000 veces comprar la propiedad que está rentada. Cuando alguien te dice, me enamoré de esta casa, la quiero comprar, Goldberg, ¿cómo lo bajas a tierra? Y lo dices, a ver, espera, primero vamos a hacer ¿qué? Una de las cosas en neurociencia que uno descubre es que tú le vendes a la emoción. Yo siempre les digo que lo primero que tienes que hacer antes de ir a buscar una propiedad, y gracias a Dios tengo y a mi esfuerzo, porque también hay que decirlo, yo tengo la licencia como loan officer. Ajá. Entonces lo primero que le voy a decir, antes de enamorarte de la propiedad, vamos a ver como lo que los americanos dicen ability to repay, el ATR, el ATR. ¿Cuál es tu habilidad para pagar esa deuda? Esa DTI, esa relación de debt to income, es decir, cuántas deudas tengo yo mensuales en mi presupuesto y cuánto yo me gano mensual. Entonces, cuando tú agarras al cliente y el cliente se deja, porque lo primero que yo le digo a una persona cuando alguien está enfermo, lo primero que usted le dice es, ¿estás dispuesto a dejar la causa que originó tu enfermedad? Si esa persona te dice que no, bueno, ya tú sabes que ni que le hable lo que le hable. Ajá. Entonces, cuando esa persona dice, sí, Goldberg, yo quiero invertir, pero quiero que tú me... Entonces yo te digo, como loan officer, te puedo decir que tu habilidad para comprar un préstamo de acuerdo a tu perfil financiero es que tú puedes pagar una casa de $3,000 mensuales. Pero, oye, entonces vas a enamorarte de una, vamos a tener que redimensionar ese sueño por una casa. De hacerlo, y ahí viene el tema de la ética, de hacerlo, y tú te enamoras de una casa de $4,000, estamos hablando de que estás comprometiendo $1,000 por encima del presupuesto al cual calificas. Vas a tener que comprometer tiempo de tus hijos, tiempo de tu familia, tiempo con tu esposa, y todo eso se va a ver afectado porque ahora vas a tener que buscar otro trabajo o vas a tener que hacer horas extras. Ajá. Entonces es un tema de que hay que educar. Por eso es que en mi profesión, y lo repito, yo no soy una persona improvisada dentro de esta industria, yo soy una persona orientador de profesión. Ajá. Y lo que trato. Ahora, ¿cuál es el mayor reto que he tenido como orientador? Bueno, que la persona no se deja orientar. Tan sencillo como eso. Entonces, después que ya tienen el préstamo, que ya tienen el perfil, ahora como Realtor, digo, ahora aquí está este zip code, esta área, donde hay propiedades que se ajustan a tu presupuesto. ¿O qué es lo que nadie revisa y después siempre se convierte en un problema? Todo, casi toda la información que se da, nadie la revisa, absolutamente nadie. Es un tema súper interesante que podríamos hablarlo todo ello. Yo tengo un canal que se llama, en el Sol Network TV, tengo un programa de televisión que se llama Cognitivo. Y es que no estamos desarrollando habilidades cognitivas. Esta pregunta es importantísima. Voy a tratar de resumirla en un minuto, porque ahora todo es así, todo es... Las habilidades cognitivas, hoy día existe ya declarado una pandemia, porque los seres humanos no están desarrollando sus habilidades cognitivas. ¿Cuáles son sus habilidades cognitivas? Sentir,
pensar, razonar, aprender y la más importante de todo es prestar atención. Las personas no están prestando atención. Entonces cuando tú te esmeras, yo te asigno una casa o te doy un préstamo y te digo, mire, este va a ser su tasa de interés, esto va a ser su mensualidad, puede pasar esto, puede reducir esto. Y esa persona no está ahí. Esa persona está pensando, voy a ir a Run2Go a comprarme unos muebles, mañana me compro la piscina, ya voy. Y entonces cuando esa sensación llega un momento, ¿sabes qué hemos tenido que optar? Decirle a mis agentes, prepárenle un correo, mándenselo, díganselo verbal y mándenselo un correo, porque a la larga esta persona va a tener problemas en la administración y manejo de su propiedad. Y en consecuencia yo le digo, mire, aquí está el correo. Aquí, según mi profesor Gober, me dijo que le mandara este correo. Y aquí tiene los 10 puntos básicos que se le explicaron y que usted hace 1 año, 2 años, por la efervescencia de tener la casa nueva, no lo toma en cuenta. Hoy día usted está perdiendo dinero, usted está arriesgando la legalidad de su propiedad. Hay muchas cosas que pueden impactar el desarrollo de la propiedad, pero hay que prestar atención. Tenemos 4 personas que participan en la compra-venta de una propiedad. Por un lado tenemos el agente inmobiliario, Okay. el lender, la persona de título Okay. y el inspector. ¿Qué pregunta sí o sí debería hacerle a cada una de estas personas para tener la película clara? Son muchas, son muchísimas. Una para cada uno. Al lender. O sea, ¿qué pregunta le debe hacer el cliente? Ajá. Bueno, al lender primero que entienda la tasa de interés con la que va a suscribir el préstamo. Esto va a traer como consecuencia cuánto le va a quedar su mensualidad. Si la tasa de interés es fija, muchas personas han comprado tasas de interés variable, adjustable rate mortgage, y se han conseguido, pero usted no me dijo que era fija. Bueno, era fija los primeros 3 años porque era un híbrido. Era un híbrido entre tasa fija y tasa variable. Pero es que yo entendí, bueno, pues lo entendió más, pues yo se lo expliqué, yo le mandé una carta donde le dije, usted tiene una tasa de interés fija los primeros 3, 5, 7 años, pero después cambia a tasa de interés variable. Entonces, eso al lender. El lender hay que hablarlo. La otra era con el inspector. Sí. El home inspector es una figura interesantísima. El inspector debe tratar de que sea lo más sincero posible, lo más objetivo posible. Porque muchas veces tú le dices tú quieres que el inspector no vea los detalles muy simples que tú dices, pero el inspector señaló que esa casa tenía un detallito aquí y no me lo dijo. En consecuencia, esos detallitos pueden ser trascendentales, el tipo de tubería, el tipo de ventilación. Creo que el inspector tiene que ser muy profesional y estar pendiente de los detalles. El de título. El de título es vital. El de título, lo primero que tiene que ver, hay una palabra maravillosa que es el clear to close, que es cuando ya todo el equipo ha hecho su trabajo. El clear to close, la casa de título ha determinado que todo está bien, que la transferibilidad. Y de ahí viene porque hay propiedades que aumentan mucho de precio y otras bajas. Porque si la propiedad tiene una transferibilidad adecuada, que yo puedo transmitir la propiedad de uno a otro de manera legal, honesta y sin preaviso, sin sustos que puedan venir a futuro, la casa de título es vital. Y es otro factor que el cliente o el consumidor, el buyer, muchas veces no quiere oír. Se cierra a oír esa información. ¿Y qué debería preguntarle al agente inmobiliario antes de elegirlo? Yo como cliente, ¿qué debería preguntar? Wow, hay muchas preguntas ¿cómo elegir a tu agente de real estate? ¿Qué preguntarle? Primero, bueno, su experiencia es importante. Su equipo, porque hay veces que el agente inmobiliario de repente puede tener poca experiencia, pero tiene un equipo detrás de él, tiene un broker que lo apoya, tiene transaction coordinator que lo ayuda, tiene manager de las compañías. Entonces el equipo podría suplir muchas veces el tema de la experiencia. El agente de real estate tiene que estar actualizado. Hoy día todo está cambiando, fíjate cómo están pasando cosas hoy con el tema del el presidente Trump ha establecido políticas que están impactando para bien, para mal. Para mí todo lo que venga en ese sentido es positivo, lo que hay que adaptarse al cambio. Por ejemplo, el tema del idioma oficial, eso ha traído hay muchos rumores
porque ahora se habla de que los cursos que se están dando en inglés, en español, que son cursos en español, con examen en español, con libro en español, podrían terminar siendo ahora en inglés. Es obligatorio, esto es un rumor, esto no es ninguna información. Entonces, si usted está allí y quiere renovar su licencia, si quiere sacarse una licencia de agente de real estate, si quiere sacarse la licencia de broker, si quiere hacer el curso y lo quiere hacer en la confianza de su propio idioma, hágalo ahorita porque no sabemos qué puede pasar en el futuro. Es momento de tomar acción, no siga procrastinando esa decisión. Ahorita esa puerta está abierta, no deje que nos cierren esa puerta y después se arrepienta de la oportunidad, porque el único estado de la Unión Americana que usted puede hacerlo en español es el estado de la Florida. Yo me estoy mejorando mi inglés ya, porque si viene inglés, pues me tocará. Estaremos preparados. Mejor, ya yo veo el lado positivo, ahora me voy a obligar a hablar un inglés fluido, una cosa así. Bueno, y haremos clases en inglés también. Pasemos entonces ahora a los agentes. Cambiémonos de lado. Recién estábamos del lado del cliente, ahora vamos a los agentes. ¿Tú puedes identificar a un agente que realmente tiene futuro, que va a crecer, con uno que no? Wow, eso es lo que tú llamas el escaneo profesional. Yo lo escaneo. Sí. Aquí viene un tema sumamente interesante. Cuando yo estaba involucrado en la industria de real estate, bien como manager, que tuve la oportunidad de estar en varias compañías como manager, como instructor, como broker asociado de compañías de real estate, y eso te va dando un background y te permite olfatear, entonces te permite escanear qué tan bueno va a ser un real. Y déjame decirte que tengo mucho tino, o sea que sí, he dado en el blanco. Y si tú me preguntaras cuál de todos los elementos, pues son muchos elementos los que te van a permitir identificar a un verdadero futuro profesional y top producer de la industria, lo más importante que es la pasión. Preste atención, la pasión. El que yo veo, el alumno que tú le ves, es la pasión por el conocimiento, es la pasión por profesionalizarse. Ese alumno, independientemente de las limitaciones que traiga, las limitaciones del idioma, las limitaciones tecnológicas, las limitaciones de manejo de redes, todo eso se suple con la pasión. Y hay algo que ellos me preguntan: profesor, voy a hacer equipo, ¿con quién me recomienda que yo haga equipo? Yo le digo: haga el equipo con apasionados, porque un apasionado se profesionaliza. Se puede aprender lo que un apasionado llega a la hora, aprende, se profesionaliza. Pero un profesional que no tiene pasión es un estorbo con conocimiento. Así de fuerte, porque usted podrá ser muy profesional, pero si usted no tiene la pasión, ese profesional lo que lo va a estorbar. Así que cuando me preguntan eso, júntese con apasionados, porque el apasionado se profesionaliza. ¿Cuál para ti es la disciplina semanal que debería tener un agente, digamos que es apasionado, para llevar su carrera más arriba? Estar constantemente informado de los cambios de la industria y de sus estadísticas. A través de la Asociación Nacional de Realtor, nosotros tenemos aplicaciones que nos están dando el día a día, el paso a paso, cómo palpita, cómo respira la industria inmobiliaria. Y el real estate es una profesión que es integral. Yo no puedo estar en la industria y desconocer lo que está pasando en la bolsa de valores, la reciente reducción de la tasa de interés por la Reserva Federal, de las políticas que tiene el presidente Trump, de las políticas de lo que está pasando en Europa. Todo eso está conectado. De que si le pasó algo a un muchachito en los parques de Disney, si ocurrió algo en el nuevo parque de Universal, todo eso está conectado con la industria. Todos los días del mundo, un agente de real estate debe desarrollar el hábito de actualizar sus conocimientos y del entorno que lo rodea, porque una de las características básicas de la industria inmobiliaria es que el real estate es local por naturaleza. ¿Qué significa local por naturaleza? Y aquí viene otro error y otro mito. Que el real estate tiene características específicas en una localidad y que no es lo mismo
lo que está, cuando tú ves características, empezaron a bajar noticias, empezaron a bajar las casas a un 10, un 20%. Bueno, pero ¿quién está dando el indicador? No, ese es un indicador nacional, tomando referentes como Ohio, Georgia. Esa no es la realidad de Florida. Claro. Es un indicador nacional. Chévere, se toma como indicador. Pero tú tienes que ir al estado. Resulta que cuando eso ocurrió, nunca se me olvida. Estoy dando una charla y me llega un realtor y me dice, no, porque tú sabes que las casas están bajando. ¿Pero dónde? Resulta que en ese entonces fue cuando se hizo público que Messi venía para Miami. Ok. Y que David Beckham estaba organizando un equipo de fútbol. Bueno, esa realidad de Miami y de la Florida no era la realidad de Georgia, de Ohio, de Oklahoma, para nada. Entonces, el agente de real estate tiene que entender. Y cuando te vas a los condados, tampoco. Ya dijeron que la FHA va a incrementar la línea de crédito hasta $853,000. Entonces estamos hablando de que los condados más bien la tendencia es a incrementar los precios, pero esa es la Florida. Ojo con esto, hay que tomar en cuenta el mercado local. Y yo puedo estar en el condado de Orange o puedo estar en el condado de Osceola y pueden haber diferencias estadísticas del mercado porque ellos tienen una realidad geopolítica y geoadministrativa distinta. Que, bueno, obviamente por tu academia estás constantemente en relación con agentes inmobiliarios latinos, Okay. ¿cierto? Que tienen con el español como su primer idioma. ¿Cuál es uno de los principales errores que cometen los latinos cuando sacan su licencia? Wow, esa pregunta me gusta reflexionarla. El latino no valora la licencia, el americano sí, pero tiene una explicación. El latino, tenemos el concepto en Latinoamérica de que un licenciado es una persona que pasó por 5 años en la universidad. Claro. O sea, yo me gano el título de licenciado. En México al abogado le dicen licenciado, en Venezuela a un profesional de la universidad le dicen licenciado, creo que en Chile también, ¿verdad? Sí, sí. En Chile. Entonces tenemos el concepto de que el licenciado es aquel que estudió 5 años. Entonces cuando recibe una licencia de real estate con 3 semanas de clase, dice, bueno, esto es un papelito, esto es un cursito. No lo valora. El americano no. Cuando he hablado con americanos, yo tengo mi licencia y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtor. Y cuando él dice pertenece al gremio más importante de la industria, la organización gremial más importante de los Estados Unidos, cerca de 1.400.000 agremiados, se le ve la pasión. Entonces, cuando yo veo en el latino, más bien el latino te dice, tengo que meterme en la NAR, tengo que inscribirme, ¿tú crees que valga la pena? Entonces ya tú dices, no estás valorando la licencia. Esa sería la principal piedra de troya, porque cuando tú empiezas a valorar tu licencia, le das mayor interés a profesionalizarte. Los seres humanos, hay una expresión muy bonita que dice, la persona que ve el beneficio realiza el esfuerzo. Si tú ves el beneficio de la licencia, vas a hacer todos los esfuerzos orientados a ser un profesional. Pero si no le ves el beneficio, si piensas que un cursito que hiciste, entonces estás menospreciando tal vez, o no tal vez, de cierto, la puerta que te va a abrir a un mundo de posibilidades dentro de las finanzas y del crecimiento personal. Y a la prueba hay, yo tengo alumnos que se graduaron hace 2 años. Hoy día no facturan menos de $1 millón al año. Wow. Venden 30, 40 propiedades. ¿Qué hicieron ellos que no hicieron los otros? Se profesionalizaron, se sienten orgullosos de su carrera, orgullosos de su título, rotulan su carro. Un carro por todos lados, Realtor de la Florida, la mejor del mundo, y un logo grandote de la National Association of Realtors. Sí, todo eso es producto que va a traer un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Todos estos top producers que estamos viendo hoy día. Diferencia entre productivo y ocupado. Hay una expresión que dice, cuidado con el vacío de una vida muy ocupada. Me encanta esa frase porque hay muchas personas que tú lo llamas y les dices, no, es que estoy full, tengo 1000 cosas que hacer. Yo le digo, no, 1000 cosas que hacer no te da chance si lo dividen en el tiempo.
Primero tienes que definir cuántas cosas tienes que hacer. Bueno, en realidad son 4. Ir a aceptar cosas, mostrar una casa, llevar a los niños al colegio, bueno, son 4. Entonces tienes que empezar a decir que tienes 4 cosas que hacer. Pero cuando le dices 1000, el subconsciente no tiene sentido del humor. El subconsciente no piensa que es una hipérbole, una exageración, no. El subconsciente dice, tienes 1000 cosas y entonces se te colapsa el sistema. No, tengo 4 cosas que hacer. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a sincerizar, ¿no? El tiempo que invertimos. Entonces muchas veces dice, estoy súper ocupado. Y esto me lleva a una pregunta bien, en esto ya lo estuve hablando, me gusta esa parte de que me decía alguien, no, yo soy un top producer y yo vendo, y ahorita estoy full ocupado. Mira, ahorita tengo que ir a hacer un open house. Y después tengo que ir a poner unos anuncios a la autopista, como 40 anuncios. Entonces yo le decía, pero es que no tiene sentido que un top producer esté tan ocupado que te vas a poner y vas a decirme aquí en público en una reunión que vas a ir a pegar 40 anuncios en la autopista, que vas a hacer un open house. Un top producer ya ha llegado a un nivel que delega todo eso, que lo que viene es a las negociaciones, a la carnita, pues a lo que tiene que llegar, y para eso tiene un equipo de gente entonces esas incongruencias hay que tomarlas en cuenta. Entonces es importante que nosotros entendamos que otro tema que confundimos ocupados con ser eficaz, el manejo de las redes. O sea, cuando yo, por ejemplo, dejo en responsabilidad tuya a través del manejo de mis campañas y todo eso, estoy delegando. Ajá. Y estoy en un profesional tratando de que este profesional supla esa debilidad que yo tengo, y de ahí la magia de la humildad de reconocer, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Ajá. Porque una persona verdaderamente sabia es tan humilde porque reconoce la inmensidad de su ignorancia. Eso es algo que el sabio por naturaleza es humilde, pero no es humilde sino por el mero hecho de que él está convencido de que él es ignorante en muchas áreas de la vida. Entonces, pues de ahí la frase, solo sé que no sé nada. Entonces, cuando yo reconozco mi ignorancia en el tema del marketing, en el tema de la inteligencia artificial, que ahora me quedo asombrado, la cosa es una maravilla, ese ChatGPT, esa cosa es una maravilla. Cuando yo empiezo a ver todo esto, yo digo, tengo que delegar porque soy ignorante en esa área y estas personas me van a ayudar y yo me voy a apalancar, y ahí viene la famosa palabra leverage, el apalancamiento, que es poderoso ahí. Y eso podemos hablar en otro capítulo. Bueno, ya que vamos a la parte de la educación, vamos. Yo sé que te encanta enseñar, a mí también. Estamos metidos en esto de la educación a los agentes inmobiliarios. ¿Cuál fue el problema que querías resolver cuando fundaste Quantum? Wow, me encanta. Primero, tengo que insistir en que yo tengo una base. Esto no es un tema improvisado. Sí. Después que hago mi maestría en orientación de la conducta, tengo una maestría en sexología también, y ahorita culminando mi maestría en liderazgo. Esto es una cosa, un viaje emocionante. En los Estados Unidos, el próximo mes me gradúo en la maestría, te voy a hacer llegar la invitación. ¿Y cuál fue el reto? En neurociencia, y logrando una certificación en neurociencia, entendí lo que significa el salto cuántico. Okay. Y la energía cuántica, ¿no? De ahí el nombre de la academia se llama Quantum Real Estate Academy. Porque en términos muy básicos, para no caer en tanta explicación de la ciencia cuántica, pero básicamente el salto cuántico te permite acortar la brecha, ¿verdad? La curva de aprendizaje. Te permite cortar la curva de aprendizaje. Si yo me iba a aprender una disciplina en 3, 4 años, yo la iba a reducir a través de la educación sistemática y conceptualizada en 1 año. Entonces imagínate la ventaja que tiene cuando tú eliges a un mentor y a ese mentor le dices, ese mentor te educa a ti, te forma en el sentido de que lo que tú te ibas a aprender en 3 años, improvisando, incomodándote, ese mentor te lo va a enseñar en 6 meses. Ajá. Entonces, Quantum viene a hacer honor a ese salto cuántico. Es decir,
acórtame la curva de aprendizaje. Ajá. Yo invierto en mi crecimiento y me ahorro 3 o 4 años de incertidumbre, de ensayo y error, porque nos enseñaron en nuestros sistemas educativos y en nuestro sistema de crianza de que uno debería aprender por ensayo y error. Equivócate y aprendiste. Pero en real estate, equivocarse no es un problema solo tuyo. Es que si yo me equivoco, te pongo a pagar 40, 50 mil dólares o te hago perder tu depósito de buena fe en una transacción porque yo me equivoqué. Entonces es importante, y de ahí se lo digo a mis agentes, no es igual ensayar con tu vida a que tú hagas una operación de ensayo de error en función de un cliente que va a perder su dinero y va a poner en riesgo todo eso. Entonces, de ahí viene Quantum, de ese deseo de acortar tu curva de aprendizaje, de entender que yo puedo ir del punto A al punto C sin pasar por el punto B. Eso es la energía cuántica. Yo puedo ir del punto A al punto C sin pasar por el punto B. De eso se trata Quantum Real Estate Academy. Cuando pasen los años y Goldberg trascienda y te busquemos en internet, ¿qué quisieras que la gente encuentre de ti? La misma palabra que me define, autenticidad. Ser auténtico es un reto. Congruencia. Es decir, lo que él decía en las cámaras, lo palpas cuando estás con él y cuando te educa, lo recibes. Yo creo que la mejor... Y fíjate cómo hoy coincide lo que tú me hablaste de cómo me definía. Cuando tú veas a Quantum y digas, es auténtico, lo que te están diciendo allí existe. No te enseña para vender casa, te enseña para la vida. Yo le digo a mis alumnos cuando comenzamos, yo le digo, hoy vamos a aprender para la vida. Porque fue una expresión también que me gustó de un presidente venezolano y experto en las letras también, que era Rómulo Gallegos. Y él decía, estudien para la vida y no para la escuela. Ese significado de esa frase lo que quería decir, estudia para que todos los conocimientos que tú adquieras los pongas en práctica en la vida y no para pasar un examen. Entonces eso es una constante repetición. Mi esposa me dice, pero es que tú repites mucho. Le digo, bueno, pero es que la repetición es la madre de los procesos de aprendizaje. Así. Entonces yo siempre le digo, estudien para la vida, no para la escuela. No estudien para pasar el examen lo van a pasar. Estudie para que este conocimiento usted lo ponga en práctica en su vida profesional, porque es vital. Hay otro error y dicen, no, que la academia hace un curso y eso después no te sirve de nada. Mentira. El 85% de toda la educación que usted recibe en un curso de prelicencia es vital para su ejercicio profesional. Entonces es importante que estudiemos para la vida y no para pasar el examen solamente. Y para terminar, un consejo para el Goldberg de 20 años. Para el Goldberg, para mí mismo hace 20 años. No, cuando tenías 20 años. Aconsejar al Goldberg de 20 años, estudia inglés. Aprende el inglés de memoria. Yo volvería a nacer y ese Goldberg de 20 años. A mí me gusta el inglés, pero el tema es que una cosa es hablar el inglés como para defenderte y otra cosa es hablarlo fluido. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en la OEA hablando con el secretario de la Organización de Estados Americanos y he estado en la oportunidad de estar en la Casa Blanca y me ha tocado hablar y de verdad que me da una cierta impotencia no poder hablarlo con esta misma fluidez, ¿sabes? El poder transmitir la idea con claridad. Yo ese Goldberg de 20 años lo agarraría y lo sentaría a invertir en el que domine como lo hace por lo menos mi hija hoy día que habla súper rápido y eso sería el consejo, así que hay que estudiar. Perfecto. Me encanta esta entrevista, muchas gracias. Gracias por todo y mucho éxito. Bueno, para cerrar, si quieren seguir a Goldberg, suscríbanse al canal. Toda la información de contacto de Quantum Academy, de Goldberg como agente inmobiliario y mentor, está aquí en la descripción del video. Nos vemos en el próximo.